La educación como acto político es también un acto de comunicación. En este sentido, qué importante es que los docentes pudiéramos reflexionar acerca de la educación y la comunicación. ¿Qué comunicamos cuando educamos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Quiénes y de qué manera participan en ese acto comunicativo? Paulo Freire señalaba la importancia de la comunicación en el proceso educativo liberador a través de la educación dialógica. Desde este lugar, entonces, como educadores tenemos un gran desafío, el hacer escuelas en un contexto de educación dialógica, participativa, constructiva y liberadora. Mi nombre es Mariano Marchini, soy periodista y docente en los SRT y en el Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba, y me preguntan por la importancia de la comunicación en la educación, siendo que son dos aspectos que están estrechamente ligados, porque es imposible entender la educación sin la comunicación, no solamente la verbal, y sin la posibilidad del acceso universal y democrático en un país como el nuestro. Es por eso que, independientemente del aspecto público o privado, propiciamos siempre una comunicación en la educación que sea accesible además a todos los planos de un país tan desigual como el nuestro. Voy a contar sobre la importancia de la lengua de señas argentina. La lengua de señas argentinas es el idioma natural con que las personas sordas se comunican y expresan. Esta es fundamental en la educación porque es su derecho a la accesibilidad para poder aprender y comprender en pos de una sociedad más equitativa. Hablar de educación es ante todo hablar de educomunicación, pero no una comunicación transmisiva, informativa e unidireccional, sino sobre todo una comunicación interactiva, dialógica y comunitaria. En un contexto comunicativo transmedia en el que nos encontramos, la comunicación educativa ha de ser ante todo comunicación interpersonal, intercambio de vivencias, creación de entornos de significado y búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo de actitudes convivenciales en el seno de la comunidad y para el desarrollo de la persona en su más amplio sentido. Si hoy preguntáramos a varias escuelas cuál es el problema que atraviesan en la actualidad, estoy segura que la palabra comunicación aparecería como protagonista. Sabemos que las relaciones humanas son súper complejas, porque están atravesadas por un montón de variables. El ser humano, en su dimensión biopsíquica y social, contiene su historia, su contexto, sus circunstancias, sus deseos, sus intenciones, sus miedos, en fin, un universo propio que es único e irrepetible. Si yo tengo que poner ese universo propio en relación con otro universo, también único e irrepetible, tengo que contar con un montón de herramientas comunicativas, de comunicación asertiva, para que esa relación sea lo más sana y lo más saludable posible. Incluso que sea eficaz a los fines que nos propongamos. Decir lo que uno siente, lo que uno piensa, de manera pertinente, es todo un desafío. Por eso yo creo que esta invitación nos hace pensar de nuevo en la ESI adentro de la escuela. De nuevo la ESI en el ámbito educativo, formal o no formal. En el saludo de la portera a la mañana, en los talleres que preparamos para las familias, en la cancha de fútbol la mamá, en las gradas alentando a su hijo o a su hija y también al referee poniendo las reglas. La ESI nos invita al volver a pensarnos lo más humanamente posible. Ese acto de estar con otros y con otras. Hoy 10 de mayo, en el Día de la Comunicación Social, rescato la importancia de darnos un lugar para la reflexión de la comunicación en el espacio de la educación, entendiendo que hoy los discursos hegemónicos mediáticos que gozan de mayor legitimidad nos imponen toda una serie de tramas de violencias institucionales, mediáticas y simbólicas. La educación es el escenario potente para construir horizontes de sentido dignos y encontrarnos en una práctica educativa transformadora. Entendiendo la educación como un vínculo de respeto, de cuidado, de ternura,
Creo que la comunicación es uno de sus ingredientes más importantes porque es la herramienta que nos ayuda a tender puentes para conocernos, para compartirnos, para descubrirnos, habilitándonos la pregunta para generar espacios de encuentro. Si bien hoy existen varios tipos de comunicaciones, hoy decimos que vivimos en la era de la comunicación, pero a veces estamos incomunicados. Pero ahí durante mucho tiempo se utilizó un tipo de comunicación que no era la verbal, la que conocemos, sino que era la gestual, la no verbal. Y creo que nosotros desde el ámbito de la educación física podemos hablar de esta educación no verbal, porque permanentemente a través de nuestros gestos, nuestras posturas, estamos comunicando cosas, estamos comunicando sentimientos, estamos comunicando estados de ánimo, estamos comunicando emociones. ¿Y cuántas veces en nuestro ámbito de trabajo percibimos esta comunicación que se produce entre el otro y yo? ¿Sí? Y decimos, uy, mirá, algo le está pasando, algo bueno, algo no tan bueno. Así que en este Día de la Comunicación Social quiero reivindicar a la comunicación no verbal, a la gestual, aquellos en el cual nos comunicamos estos sentimientos y estas emociones. Y hablando de la comunicación no verbal, aprovecho para abrazarlos a todos y darles la esperanza de que gracias a la comunicación es como aprendemos. La comunicación es una herramienta y un elemento constitutivo de cualquier intercambio, de cualquier proceso comunicativo, entre esos los procesos educativos, donde compartimos, intercambiamos, complementamos lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo, lo que queremos saber, mencionar, decir. La toma de la palabra es imprescindible para ponerle nombre al mundo, para nombrar nuestro mundo, para nombrar los mundos diferentes en los que vivimos, habitamos, construimos y fundamentalmente transformamos. Creemos que estos dos conceptos o estos dos campos, la comunicación y la educación, indefectiblemente están relacionados con los procesos populares, con los procesos sociales, organizativos, transformadores, educativos. Por eso, recuperando a Freire, recuperando a múltiples mujeres y hombres que han construido la comunicación popular y la educación popular en América Latina y en el mundo, creemos que poder entender estos conceptos de la misma manera, asociados, vinculados, hermanados, se hace imprescindible para cualquier proceso de diálogo, de comunicación, de intercambio y de saber. Bueno, la comunicación es inherente a la educación. Pensarlo desde esta lógica es pensar en habilitar espacios de escucha, de diálogo, aprender con el otro, desde el otro, haciendo y bueno, también verbalizando, ¿no? Un poco que creo que esa es la premisa y creo que es en donde nos tenemos que centrar todos aquellos que ocupamos estos espacios de educación formal y no formal. Bueno, creo que la comunicación es una herramienta fundamental en la educación porque, bueno, a través de ella todas las personas podemos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos y pensando un poco en las personas con discapacidad, creo que, bueno, hay que hacer mucho hincapié en esa comunicación alternativa que es la que nos permite a través de otros lenguajes, de otros sistemas, que no sea solo la oralidad, poder respetar los derechos en la inclusión de aquellas personas que, bueno, se comunican a través de otro tipo de lenguajes que no es el lenguaje oral, como son las lenguas de señas, el sistema braille.
Sin la comunicación no hay aprendizaje, no hay educación. Así de simple. La comunicación es lo más importante para que se genere ese ida y vuelta. Hola, mi nombre es Luciana Ramallo y cuando me invitaron a hablar sobre la comunicación en el ámbito educativo, no puedo dejar de pensar en esta pérdida de comunicación que hemos tenido en este tiempo de pandemia y en este post-pandemia, cómo nos está costando a tomar la palabra, a escuchar respetuosamente, a vincularnos y a revincularnos de una manera diferente, y partiendo de la base que se ha perdido el recreo. Entonces, repensar esos espacios, por ejemplo, de recreo, para que desde el juego se pueda volver a entablar una comunicación afectiva, al compañerismo, amigo, el abrazo y poner un poquito el cuerpo y la mirada y la palabra nuevamente. Mi nombre es Liz Marco, soy cientista de la educación y bueno, desde esta área y en el marco de esta relacionalidad tan importante entre educación y comunicación, debo expresar y reconocer cuán importante es la comunicación en la educación, como esa capacidad justamente de expresar abiertamente distintas ideas, posturas y emociones de manera franca, respetuosa y tranquila, ¿no? Y que se dan justamente en las situaciones, en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y principalmente en el marco de la educación, en el hecho mismo, en el acto de educar, ¿no? Cuán importante también es caracterizarla de una manera horizontal, de una manera dialógica, de una manera en la que la escucha atenta tanto de quien emite como de quien recibe el mensaje sea bastante abierta, bastante plena y bastante también atenta, ¿no? Es sumamente importante aquello y pues nos hace dar cuenta también de su importancia en la práctica pedagógica, ¿no? En la educación en su generalidad, ¿no? Como una forma de comunicación también implica una forma de relacionalidad entre las personas, ¿no? Una relación dialógica horizontal de retroalimentación, de doble flujo, pues va a permitir justamente la expresión de ideas, la expresión también de nuestros sentires, de nuestros pensares, de esta actitud crítica ante la vida, de esta actitud creativa también de la vida, ¿no? Porque las palabras que hacen parte, las palabras, los símbolos, los distintos lenguajes que hacen parte de la comunicación, pues también van a recrear y van a crear el mundo, ¿no? Qué día tan importante para poder recordarnos cómo la comunicación puede cualificar también unas relaciones humanas distintas para poder tener también un mundo distinto, ¿no? Más fraterno, con mayor convivencia, con mayor entendimiento, con mayor relacionalidad desde una perspectiva más humana, ¿no? Un abrazo a todas y a todos. Su principal importancia es que nos demuestra que nuestra condición humana está dada por nuestra capacidad de comunicación, la dimensión relacional que nos hace la especie que somos y nuestras posibilidades de estar en conexión y co-construcción junto a otras personas, incluso en la experiencia de nosotras mismas, uniendo las posibilidades de aprendizaje familiares, grupales, de pares, comunitarios, institucionales y sobre todo en la capacidad colectiva de construir y generar cultura, y en esas manos la posibilidad de transformar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras realidades. Comunicación y educación, qué palabras tan lindas y tan grandes, y qué bueno poder reflexionar y pensar la relación entre ellas. Pensar, ¿podemos educar sin comunicarnos? ¿Podemos educar para comunicarnos mejor? Quién sabe, ahí está el secreto de pensar mejores vínculos entre nosotros, educar para generar mejores vínculos y que esos vínculos nos trasciendan a nosotros mismos y generen mejores vínculos institucionales, mejores vínculos entre países,
entre civilizaciones, y por qué no pensar que educar para mejorar la comunicación también es educar para la convivencia, para la colaboración y para la paz.